Bueno, bienvenido a este nuevo podcast. Estamos Jessica, me acompaña, como siempre. Hola Jessica, ¿qué tal? Hola Jota, ¿cómo estás? Me Pues no estamos acompaña, mal, hombre. no estamos mal. ¿Cómo va a hacerte en algún episodio sin mí? No, es posible. No, no, Eso no lo se te haces estará tú, pasando por no, la no, no. cabeza. Ni de broma. Iba a decir, Ah, bueno, vale, ni vale. de coña pienso hacer ningún Exacto, programa sin hombre. ti. Y sobre todo un programa tan chulo como el que vamos a preparar. El de hoy promete, ¿eh? Fíjate, yo estaba pensando estos días que el invitado no sabe que aquí los que vienen sin apellido. Pero Uf. claro, presentar a Antonio Jesús. Hola Antonio. Hola, Jota, ¿qué tal? Claro, presentar a Antonio Jesús cuando él se ha dedicado toda la vida a una cosa en la que yo creo que su profesión es la única del mundo en la que se dicen los dos apellidos. Pero tú sabes por qué, ¿no? No, no. Bueno, pues muy fácil. Antonio Jesús López Nieto, López árbitro de Nieto. fútbol histórico Pero tú sabes por de qué, te lo España. voy a explicar, que sirva también un poco Oye, esto es interesante, porque yo nunca didácticamente. Yo tampoco know el porqué. Los dos apellidos siempre. En la época de Franco, en la dictadura, había un árbitro en primera división que se llamaba Franco Martínez. Y si Ajá. arbitraba Franco, en el campo podía decir Franco, toda la retaíla que puede decir en un campo de fútbol, Claro. y era Franco. Será. A partir de ahí obligaron que los árbitros tenían los dos apellidos, Qué y era bueno. Franco Martínez. Para evitar No sabía eso. eso. Claro, por eso solamente los árbitros españoles son los que tienen dos apellidos, y aquello ya quedó como instaurado. Oye, eso es buenísimo. Yo recuerdo aquello de Japón-Sevilla que le llamaba García el erótico festivo, ¿no? Sí, sí, bueno, Japón, Sevilla, todos tenemos dos apellidos, todos. Gurcetamuro, Bueno, todos los claro, apellidos. pero Cualquier vino árbitro que de conozcamos de ahí España. Franco, ya el pobre, que paz descanse, murió Franco Martínez hace 3, 4 años. De hecho, pitó una final de la... Imagínate, no pitó, fíjate, era uno de los árbitros punteros de la época aquella, y no pitó nunca una final de Copa, del Generalísimo. Ajá. Nunca. Hasta que no No fue ve- Copa no vaya del que Rey. insultaran a Franco. Claro. Claro, increíble, ¿eh? Claro, claro, hasta que en el año... A ver si va a ser verdad. No, no es verdad lo que te estoy contando, hasta que ya la Copa en el año 80 y tanto fue Copa del Generalísimo, entonces arbitró 3 casi seguidas. De hecho, pitó, me acuerdo perfectamente, una que después también ya nunca más se produjo, el hecho que jugó la final el Real Madrid con el Castilla, una final de Copa del Rey, Real Madrid-Castilla, y la arbitró Franco Martínez. Y ya después quitaron para evitar eso, claro, la final de Copa, Real Madrid-Castilla, ganaba el Madrid seguro, Hombre, ¿no? claro. O hubiera sido Se repartía- Sevilla-Atlético, hubiera ganado el Sevilla. Que ocurrió que ya Se jugaba la honra. los filiales no participaban en la Copa del Rey. Ya los filiales no participan en la Copa del Rey. ¿Eso qué año sería? Todos los años 80 y algo, 80, Sí, pero bueno. claro, lo de Franco Martínez, que era un árbitro que fue puntero a los principios de los 70, finales de los 60, hasta los 80 principios, 82, 83, 84, que hasta ahí estuvo, le pilló toda la época del franquismo. Entonces, en esa época, los árbitros se llamaba Franco. Martínez no, porque fue cuando él llegó, mientras antes no había ninguno que se llamara. Sí, bueno, como- eso no lo sabía, ¿no, Jessica? No, Pues yo tampoco. la primera cosa interesante que hemos aprendido hoy. Yo personalmente voy a aprender mucho porque tengo que reconocer, no me avergüenza, que el mundo del deporte no es lo mío, no es mi ¿No? especialidad. No es mi especialidad. Bueno, no. bueno, hasta ahora. Exacto, por ahora. Yo creo que de Yo este tengo, capítulo Antonio, salgo yo puesta. yo tengo una tía que se llama Pepi, que tiene 75 años, cumple... Joven, días. joven. Joven, En la flor que de es la vida. campeona de España de 200, 400, 600 y 800 en atletismo y empezó a correr a los 65. Me la presentaste en O Antequera, sea que- es verdad. No, no, el deporte nunca, para el deporte nunca hay edad. Eso es verdad. Todavía estoy a tiempo, He quedado todavía bien, estoy a pero tiempo. Antonio yo creo que me da la razón. Genial, genial. El Estoy a deporte yo tiempo. creo que es algo, como todo, si te lo tomas con pasión, con cariño y con talento, es algo fenomenal, estupendo. Te sirve como fuerza mental, sirve, digamos, como preparación física, sirve como entretenimiento y hoy en día también, aparte de cultura del ocio. ¿Por qué? Porque el deporte hoy en día genera un business de negocio increíble, no solamente en los espectáculos, sino, por ejemplo, como la tía que él me dice, que ella va Su tía Pepi. a su tía Pepi, irá a todos los campeonatos Sí, de de veteranos España, de Europa, sí, sí. que van 3.000, 4.000 personas de Sí, esa sí, edad sí. con sus familias, con su tal, y tiene un tema lúdico festivo paralelamente a la competición, que es algo maravilloso. Yo creo que el deporte ahora mismo hay que cuidarlo. Y Toda la cultura del ocio pero el está deporte, en auge, pero el deporte sobre todo. pero es que el deporte conlleva una cultura del ocio mucho más sana, con todo mi Hombre, sin respeto. duda, sin duda. Es una cultura del ocio que acompaña el ocio, pero acompaña con una comida normal, que la gente toma una cerveza, es una cultura del ocio, digamos, menos agresiva. Sin duda, pero hablando de deporte en competición, a ver quién tenemos aquí. Hemos dicho que es un árbitro internacional. Ahora te preguntaremos por algunas cosas de esas, si nos permite, porque Sí, hombre, claro. es interesante repasar algunos de esos pasajes de tu vida personal y profesional. Pero Antonio, tú ahora mismo eres nada más y nada menos que el que ha
logrado volver a traer la ilusión a todos los forofos del baloncesto en Málaga y bueno, en toda España que siguen al Unicaja, ¿no? Y a los que no somos forofos también, porque del Unicaja, yo creo que estamos orgullosos todos los malagueños. Yo que no soy especialmente aficionada a ningún Me deporte, al refiero, pero Unicaja he ido que a verlo mucha un par de gente de veces fuera, y o sea, claro. que yo que sé, antes cuando yo era joven, pues la gente era del que iba ganando, ¿no? Pues yo tengo amigos que son del Juventud, otros que son del Barça o tal. O sea, estoy seguro que gracias a los 5 títulos que ha ganado el Unicaja desde que tú eres presidente, hay muchos jóvenes ahora mismo en España que son del Unicaja. Orgullo malagueño. No siendo malagueño, me refiero. Habéis dicho muchas verdades, ¿no? Muchas verdades, Menos mal. menos una. Yo no soy el artífice, yo coordino, digamos, un grupo, porque en la vida, si tú, siempre en todo, si tú crees que tú solo puedes llevar a cabo cualquier proyecto, estás equivocado, estás erróneo. Tú tienes que tener equipos detrás y lo que tienes que tener es el acierto de elegir con talento y con buena visión los equipos que te rodeen. Porque tú no sabes de todo, entonces te tienen que acompañar buena gente y tener tú, hacer un DAFO, saber dónde quieres llegar, dónde puedes llegar y bueno, y ponerle impulso y ponerle pasión. Hasta ahí estoy contento con la gente que me rodea, creo que hemos hecho un buen trabajo, estamos en una línea El número que ascendente. te trajiste, Juanma, es un crack. Bueno, Juanma, yo era condición sine qua non, cuando me ofrecieron el tema, en una condición sine qua non, Juanma había Ya salido estuvo contigo, ¿no? en distintos Diputación, sitios, ¿no? estuvo en sí, Diputación me acuerdo conmigo, pero él había sido el director deportivo del Unicaja de la, Claro, de la de la antigua época época, salió de una gloriosa, manera, ¿no? de la época gloriosa, salió Bueno, de un- gloriosa, perdón, Bueno, de la época gloriosa. época gloriosa hasta que ha llegado Bueno, esta época. también son gloriosas las dos, pero que ellos ganamos la liga, todavía no la hemos ganado nosotros, ellos la ganaron. Bueno, estamos ahí. También es cierto que en aquel momento el presupuesto de Unicaja de aquella época era superior al que tiene ahora. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, muy superior. Es decir, no el presupuesto del año 2006 es 4 millones de euros más aproximadamente que el que tenemos ahora. Madre mía, comparativamente. No. O sea, sería mucho Literal, más entonces. claro, literalmente. Entonces, ten en cuenta que Unicaja entonces estaba a 2-3 millones de euros del presupuesto del Real Madrid, ahora estamos a 30 y tantos millones de euros del presupuesto del Madrid, sino a 30 y tantos, a 25, 24 millones de euros del Real Madrid y del Barcelona. Es decir, que ahora mismo, pero digo, ellos ganaron la Liga, nosotros no, pero evidentemente somos más David que antes. Antes éramos muy similares en cuanto a fuerzas. De hecho, cuando Jorge Garbajosa, uno de los artífices de aquella hazaña del año 2006-2007, claro, de aquello, Jorge Garbajosa ficha por Unicaja y no por el Real Madrid. Hoy en día prácticamente nosotros no podemos competirle una estrella al Real Madrid, tenemos que buscar, digamos, jugadas de artificio, jugadas de estrategia, jugadas, digamos, de guerrilla, para tener jugadores del nivel y tener convencida a la gente de que somos un grupo y somos potentes por ello. Voy a ello. hacer una pregunta comprometida de cuál es tu jugador favorito del Unicaja, pero ¿cuál es tu jugador histórico del Unicaja que no esté jugando ahora? Sí, lo has metido en un Hombre, compromiso. yo- lo has metido en el no, hombre, debate, pero no compromiso, de ahora, un porque- compromiso. Hombre, yo voy a defender Al a dos. presidente va a decirle todo. Yo lo defiendo todo, pero hay a dos que yo evidentemente van por delante de todo, porque en vez de no me Uno complico. pelirrojo, No, ese está en juego. Ah, el juego, Tú me has bueno, dicho o sea, histórico. bien, histórico, Tú me has correcto. dicho histórico. Correcto. Histórico, hay dos que además están arriba del techo, y no me voy a equivocar, que son los dos que más partidos han jugado hasta hoy. El pelirrojo ya mismo va a superar a uno, pero hasta hoy son los dos jugadores que han jugado más partidos, son los dos jugadores que han ganado la Copa del Rey del 2005, los que ganaron la Liga del 2006, los que estuvieron en la Final Four, han sido campeones del mundo con la selección española, por lo tanto son datos tan objetivos que no merece la opinión, simplemente hay que certificar lo que son Berni Rodríguez y Carlos Cabeza. Bueno, instituciones, sus camisetas Sí, total. retiradas en la imagen de todos, ¿no? Los Claro, que hemos hemos seguido. recuperado, han venido al club, están con nosotros, trabajan con nosotros, imbuyen de su espíritu a todo lo que es el contexto y lo que has dicho antes, ¿no? Evidentemente la gente es del ganador y hemos conseguido tener una racha ganadora y nos hemos convertido en el segundo equipo de mucha gente, en el primero de los que somos, pero somos el segundo equipo de mucha gente, caemos bien y eso es bueno. Se nota en la venta de camisetas, se nota cuando vamos por ahí las de camisetas de nuestro equipo que se ven en la grada. La gente nos quiere. El otro día cuando estuvimos en la final de la Copa en Las Palmas, jugando contra el Real Madrid, el pabellón estaba con nosotros y eso es muy difícil.
Cuando juegas contra el Real Madrid, que este Allí año... hay afición, ¿eh? Afición, claro, claro que hay, pero la gente estuvo con nosotros, que claro, cuando juega con el Real Madrid es una marca internacional absolutamente respetable, que tiene más aficionados que nadie, y es algo obvio, pero allí el pabellón estaba con nosotros, repito, nos hemos Sí, porque convertido... yo ya te iba a meter los de... Porque tú de árbitro se te llamaba un poco antimadridista. No soy Habéis- antimadridista. Le o estoy habéis pinchando, visto, le claro, estoy no, o pinchando a habéis posta. visto Le estoy eso pinchando a posta. en el presente y todavía no hemos tocado el pasado fascinante y la pinchando. trayectoria No, fascinante Mira, todavía. yo a todo el Pero mundo, esa- pero a no, todo yo el lo he mundo dicho que de me broma y lo dice, sabes, no, pero es verdad que esa etiqueta te la pusieron, interesadamente algunos, ¿no? pero te voy a decir lo que opino. La gente, si te dice, tú eras madridista, digo, tú eres del Barça, ¿verdad? No falla. Y la gente que te dice, tú eres antimadridista, digo, tú eres del Madrid, Es verdad, a que es tú eres del Madrid. Correcto. Entonces, es que no falla, es que No, algo no. es un dato, Tú sabes que te lo he dicho, empírico. cariño, No, pero pero es no, verdad que recuerdo, pero que ¿no? es verdad, pero que es verdad que la gente que es del Barcelona te considera, para que veas tú la subjetividad que hay en todas las cosas de la vida. Una cosa, tú, por ejemplo, cualquier tema está visto desde una parcela y desde la otra, y se ve con Y una ahora no está óptica. pasando con el Papa. En fin, no voy a entrar en temas, tal, pero es verdad. Es que depende cómo veas. Claro, Tal, pues, claro. Todo Todo en la vida. Todos glosan su figura, pero con el ramalazo del interés que cada uno tiene. Todo el Bueno, mundo igual. o sea, es la vida. En todo. Ahora, lo que sí es cierto es que todo el mundo al final, si eres ganador, la gente es del ganador. No conozco todavía muchos chicos, hombre, un chico de Málaga es del Málaga, uno de Valladolid es del Valladolid. Pero es muy difícil que un tío de Málaga sea del Valladolid. Puede ser del Madrid o del Barcelona, pero del Valladolid no. Complicado, sí. Es complicado, la gente es del ganador. Pero pero Unicaja está haciendo oficio. Sí, Dentro hombre, y fuera de pero Málaga. también estamos trabajando ese tema, ¿eh? Porque nosotros Sí, cuando ¿por qué? llegamos... ¿Cómo? Porque nosotros cuando llegamos, no todo no es... Hay que Sí, ponerla... no son todos títulos, ¿no? Hay No, hay detrás que, un trabajo. yo creo que para mí el título es algo que no ha venido de más. Es decir, nosotros no esperábamos cuando hicimos este proyecto que los títulos vinieran como ahora. Nosotros queríamos hacer un proyecto sólido en base, digamos, a una cohesión social con nuestra gente. Entonces nosotros empezamos a rejuvenecer la grada. Que los niños potenciamos el himno que teníamos, que era maravilloso. Ahora el himno es un lo sabe himno... todo el mundo. Lo sabe todo el De mundo Málaga. en los Y colegios. fuera. Los colegios han pasado, colegios de toda la provincia. Para mí, una cosa muy importante, el Unicaja es primero el equipo de Málaga, pero muy importante el equipo de la provincia de Málaga. Y luego tiene que ser el equipo de Andalucía. ¿Por qué? Porque no hay otro equipo en Andalucía que tenga los títulos ni la fuerza del Unicaja. Y entonces, Y porque el presidente no es porque el presidente Juanma sea del Unicaja. No, no, también lo es. Sea malagueño de verdad. También lo es. El presidente de la Junta, además, hizo una Declarado, además. hizo, Sí, una lo he visto pro- emocionarse. hizo una promesa que le hubiera costado cumplir. Cuando fuimos allí, ganamos, no sé si fue la BCL, en la primera, que lo sufrió al lado mía, que le di un taco de codazo con los nervios y lo sufrió al lado mía. Pues él dijo allí que si ganábamos la liga, que no la ganamos, perdimos en las semifinales. Del Murcia, ¿no? La Murcia fue una de las noches tristes, que hay que las noches tristes claro, también entonces te hace, efectivamente, hay que aprender. Él dijo que si ganábamos pondrían saltemos la bandera de Unicaja allá arriba. Le liberamos del compromiso. Le liberamos La del habría compromiso. puesto, creo yo. Le La Lo liberamos. liberamos. vimos allí donde fue en Badalona, ¿no? Cómo, Sí, cómo saltaba en la alegría, Badalona porque y aquello en- fue como inesperado. y ¿Ese en- fue el primer título? ese fue el primer Ese título. fue como, oye, un antes y Ese un después, llegamos- había muchos años de. Claro, de no habíamos legislación, ganado, habíamos ganado una Eurocat en el 2017 y habíamos ganado la Copa del Rey en el 2005, pero el hecho de la Copa del Rey, cuando ganamos nosotros en Badalona, hacía 15 años que no ganaba nadie que no fuera el Madrid o el Barcelona. 15 años. Pues, Wow. Y que la final fue en el año 2009, que también la jugamos nosotros y la perdimos con Baskonia. Es decir, desde el 2009 de Baskonia hasta el 25 que ganamos nosotros, no sé, no había ganado nadie que no fuera el Madrid o el Barcelona. En el 23. En el 24 volvió a ganar el Madrid y en el 25 hemos repetido O nosotros. sea, de ser un mata gigante a ser un gigante. No, yo no me voy a comparar con ellos, repito, ellos están en otra guerra. Como yo digo, les molestamos en el buen sentido de la palabra, que nosotros me parece que son dos equipos fundamentales para esta liga, el Madrid y el Barcelona. ¿Por qué? Porque le dan prestigio, porque le dan audiencia, porque la gente, la mayoría son dos marcas internacionales y contra eso no se puede luchar, pero nosotros los que somos, digamos, algo más modestos, tenemos que creernos
hasta dónde podemos llegar e intentar con nuestros recursos, que son bastante más limitados, sacarle el mayor provecho posible. Y repito Sí, lo que te porque- decía antes, sí. hablando de que no es deporte. Han pasado por el Carpena, el entrenamiento, tenemos un programa que inventamos con los colegios de la provincia de Málaga, de todos los pueblos. Han pasado en estos 4 años, yo calculo que 140, 150 colegios de niños De toda la provincia. de toda la provincia que han compartido el entrenamiento con los jugadores, fotos, han convivido con ellos. Esos niños se llevan el recuerdo. Después, todos los partidos intentamos que el partido está dedicado a un pueblo, estamos dedicados a una localidad nuestra, y en el entrecuarto juegan los niños de ese pueblo. El que mete una canasta en el Carpena, en ese entrecuarto se le queda ya grabado para toda la vida, un pabellón lleno de 10.000 personas, y todos esos vínculos poco a poco va tejiendo un gran jardín, que yo creo que ahora mismo es lo que es Unicaja. Unicaja es potente. Sí, estamos de acuerdo, un icono ahora mismo de nuestra provincia. Pero claro, os habéis visto irremediablemente inmersos en un mundo que os fascina, a los dos, a Jota también, mi Jota también. Pero claro, yo tengo la curiosidad y tengo que preguntarte, de remontarme un poquito más para atrás, porque claro, hemos hablado de un poco de tu presente, Antonio, pero claro, tienes un pasado que creo que todos conocemos, ¿no? Un pasado súper popular como árbitro, conocido pues en toda España, ¿no? Y oye, esta curiosidad de cómo uno de los árbitros más populares de este país ha acabado siendo el presidente yo creo que de uno de los equipos de baloncesto más populares de este país también. ¿Qué pasó ahí, Antonio? Bueno, mira, yo es algo que la gente, lo de árbitro de fútbol es algo tan potente que tú ya puedes hacer en la vida lo que hagas, que tú siempre eres árbitro. Siempre vas a ser árbitro de fútbol. Y es algo además Yo de no lo... hace un programa, los árbitros no son personas, como el de Claro, los colectivos no son también. personas, y se entendería el concepto, ¿no? Es de que tú todo lo que hagas, tú ya puedes hacer 1000 cosas que tú eres el árbitro. Y algo de lo cual no me arrepiento, es decir, me enorgullezco, es un máster de vida. Yo creo que es un máster que te acostumbra a lidiar solo contra muchos, a tener la tranquilidad, serenidad, saber que no va a ser elogiado la mayoría de las veces, es decir, que lo más que consigue es un silencio respetuoso, lo más. Ese es el aplauso, ¿no? Ese es el Silencio aplauso, respetuoso, y el aplauso. todo el mundo lleva la popularidad, lleva otra cosa, y por lo tanto lo de árbitro no te lo va a quitar nunca. Pero la gente por eso no sabe que yo me encantaba el baloncesto, yo era socio del Caja de Ronda y no del Málaga, porque primero me lo prohibía el tema de ser árbitro de fútbol, no me permitía tener un carnet de un club de fútbol, y luego en la facultad entonces había una federación que ya no existe, que era la Federación Española de Deporte Universitario, que englobaba todos los deportes, pero al margen de todas las federaciones. Con lo cual también allí me permitió jugar el fútbol y el baloncesto. Yo jugaba el fútbol y el baloncesto allí, lo arbitraba y seguía compartiendo mis dos aficiones. Yo era íntimo amigo de toda la gente del baloncesto, conocía, después fui gerente del Carpena, organizamos aquí 4 Copas del Rey. Cuando llegó la gente se sorprende, porque la gente dice, árbitro de fútbol, la gente del baloncesto más fuerte me conocía perfectamente. Que tú ya eras del mundillo del baloncesto. Claro, que lo sabía, no era como el de fútbol porque era súper potente, pero sabían ellos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en segunda, yo viajaba con el Unicaja, entonces la Caja de Ronda, viajaba con Mario Pesquera, me acuerdo de aquella época, y si yo jugaba en Estudiante y yo estaba cerca, yo me iba a verlo, con José María Martín Urbano, con Alfonso Queipo, son personas con las cuales he tenido mucha relación. Con Javier Imbroda teníamos grandes discusiones, jugábamos al pádel en el gimnasio Cabral y yo era del Caja de Ronda y él era de Mayor Almadrista, y para mí en aquel momento una época preciosa del baloncesto en Málaga, con una rivalidad férrea, Sí. más que sana. Más que sana, sí, tío. Férrea. No era tan sano. Era Era férrea, pero bonita, que después el resultado que en la conjunción de Sí, el ideas, germen de- yo cuidado, que quede claro, cuando se unió el club, yo me borré de socio. Quede claro. Tú siempre fiel a tus principios, Antonio. Yo era fiel y me borré. Con el tiempo, de hecho te voy a contar una anécdota ahora. Con el tiempo, yo, bueno, pues volví a ser gerente, y cuando el año que el Unicaja juega la final del Triple de Ashley, el tercer partido, Sí. me llama José María García y me quería como comentarista de Málaga. José María García, José María García. en la COPE en ese momento. ¿Dónde? No me acuerdo si No era sé, en la una- COPE o en una Onda Cero, Cero. bueno, una de Él, las- donde estuviera, era la donde mejor. mandara. Donde mandara, y donde estuviera era la mejor emisora que Sin había. duda, la que- Eso la que mandaba, ¿no? La que mandaba y la que informaba. que se escuchaba. La que se escuchaba. José María García, quizá la gente joven no, pero en aquel momento José María García era
Dios en la información Sí, yo te he deportiva. contado alguna vez, Referente. te cortó un segundo, la anécdota de que a mí me contaron una vez que visité el diario Sport, que no cerraban edición, estamos hablando hace años, hasta que terminara el programa de García. Él tenía un poder. Total, que me dice, tienes que venir como aficionado. Él no sabía que me gustaba mucho el baloncesto. No, pues tú tienes que ir. Yo, no, yo allí no voy. No, tú tienes que ir. No, en serio. Y entonces yo mentalmente digo, ¿cómo vamos a llegar? Que yo no rompa mis principios. Entonces Ciudad Jardín tenía las cabinas de prensa, tenían las escaleras por fuera. Es decir, tenían la cabina y para subir subías como una escalera de bomberos. Para subir arriba donde estaba la retransmisión. Yo llegué con mi coche y subí por la escalera de bomberos, con lo cual técnicamente no entré al pabellón de Ciudad Jardín. Y se comentario porque yo seguía los partidos de Unicaja, evidentemente. Aquello fue un glorioso. Yo creo que es muy prestigioso para el club. Yo creo que hay dos, en las dos he estado yo. Dos cosas que han ocurrido, que las derrotas se recuerdan con más épica que las victorias, que es ese triple de Anley que no entró, es recordado como si hubiéramos ganado una liga. Yo creo que la gente lo recuerda más que el triple con el cual ganamos en Vitoria el tercer partido. Es posible que recuerda. Y después estuve como árbitro en el fallo del penalti de Jukic allí en La Coruña, que yo creo que es otro de los grandes épicas del deporte español, sin duda, porque en el último minuto, penalti. Tú piensas, Jessica, una liga empatada, ¿no? Era penalti, última jugada. El Deportivo no era el Deportivo que fue hace 3 años después o 4. Era un equipo pequeño en aquel momento. Juega y llega la final de liga, es la última jugada, el Barcelona ha ganado 5-2, si empataba era campeón el Barcelona, y llega una jugada que es penalti. ¿Y lo pitas? Último minuto, lo pido yo, pito penalti. Porque fue penalti. Sin VAR, pero fue penalti. Y ahora penalti. Y ahora lo tenía que tirar. Si lo tiraba, era campeón de liga el Deportivo por primera vez en su historia. Entonces, claro, era toda España era de Deportivo. Yo puedo decir. Toda España, incluida, vamos, toda España. Pero los del Barcelona, toda España era aquel día de todo el mundo de Deportivo. A los madridistas y a los que no. A todo el mundo. De hecho, yo con el coche. Es que yo me acuerdo con quién vi ese partido. O sea, imagínate. Muy icónico. Tú te acuerdas de las Torres Gemelas, te acuerdas de no sé qué. Yo me acuerdo de con quién vi ese partido cuando falló Yuki. Sí. Claro. Entonces, yo en el coche de la semana previa al partido, yo iba por Málaga en el coche, yo paraba, porque la gente. Los nietos, que gane el Deportivo, que tal igual. La gente falló el penalti. Entonces, son dos detalles, son dos jugadas que quedaron, que el error ha sido muy recordado y de manera, ¿cómo te diría yo? Romántica. No de una manera mala, a veces es romántica, ¿no? ¿Me entiendes? Es historia de nuestro país. Lo mismo que el fallo de Cardeñosa en el Mundial con el de Abra, y quedó un poco siempre como feo. Fallas más que Cardeñosa, decía la gente. Efectivamente, pero aquello. Eran del Betis, eso dije yo del Parlamento, ¿te acuerdas? ¿Estabas tú allí? Sí, es verdad. Sí. Bueno, y claro, en esa vida. Y por eso les digo que ha llegado, se hizo las circunstancias, estaba en la Fundación Bancaria, me lo ofrecieron. Yo, porque había tenido 2 o 3 reuniones, y había dicho lo que yo creía que podía hacer un equipo deportivo. A mí me ilusionaba, yo estuve 2 o 3 veces a punto de poder haber aterrizado en el Málaga, no se dieron las circunstancias totales que yo hubiera acordado, y ya me apetecía dirigir un club deportivo. Llegaba ya a una edad, si hubiera tenido 50 años no me hubiera venido, pero con 60 y tantos años me apetecía. Pues menos mal, don Antonio. Buena decisión. Ahí está la de menos mal. Muy buena decisión. Oye, vaya racha positiva. Antes de entrar otra vez a tu vida personal, los retos de final de temporada, impresionantes, ¿no? Retos, digo. Bueno, yo pongo siempre, nosotros hay que ver cuánto es el equipo, cuánto es el presupuesto, y a partir de ahí tenemos que ser realistas. Nuestro objetivo siempre tiene que ser, digamos, como línea de actuación, jugar el playoff, jugar la Copa del Rey y estar, mientras estemos en la BCL, en las fases finales de la BCL. Ya hemos cumplido todas. ¿Dónde se celebra la fase final? Mañana lo sabremos. Mañana lo sabremos porque mañana juegan el Nanterre y el AEK de Atenas, juegan en Atenas, y donde gane allí iremos. O iremos a Atenas o iremos a París. Entonces, uno de los 2 sitios, además jugamos nosotros las semifinales con el equipo organizador. Entonces, te quiero decir, nosotros hemos cumplido ya todo. De hecho, el año va más que cumplido porque hemos ganado la Intercontinental, le ganamos la final de la Supercopa al Real Madrid, le ganamos la final de la Copa al Real Madrid, es decir, hasta la fecha, todos los títulos que se han jugado lo hemos ganado nosotros, los 3 que se han jugado. Pues se dice pronto. Y ahora jugamos, estamos a 2 partidos de la BCL, el día 9 y 11 de mayo, tendremos semifinal final, va a ser muy difícil,
pero vamos a estar ahí, evidentemente ya estamos a 2 partidos, y después vamos a estar en el playoff de la Liga, que veremos cómo se desarrolla. El año pasado fuimos primeros en la Liga regular y nos eliminaron en semifinales. Este año no podemos ser primeros, vamos a ser tercero o cuarto en la fase regular, pero eso no impide que podamos aspirar a un logro importante. Pero la temporada está más que cumplida. Lo que pasa es que al final la gente ya normaliza lo extraordinario. Entonces nosotros estamos haciendo una cosa extraordinaria, llevamos 5 títulos en 2 años, y ya la gente pierde 2 partidos y dices que está en crisis, porque esto es muy normal en el deporte y tienes que tenerlo asumido. ¿Te presiona en algún sentido, Antonio, el A mí decir, no oye, me- te tengo a que mí- estar a la altura de la Hombre, expectativa yo me que he presiono generado? yo solo. ¿Tú te presionas a ti mismo? Yo me presiono, pero no me presiono a los de fuera, porque yo entiendo perfectamente el timing que tenemos. Es decir, la gente no conoce, yo tengo la ventaja de conocer muchas interioridades de esto y sé nuestras posibilidades. La gente cuando habla de fichajes, cuando habla de jugadores, cuando no conoce lo intrínseco, un jugador es una persona, ¿no? Y tiene otra serie de condicionantes emotivos, personales, económicos. Es muy difícil. Nosotros estamos muy por encima ahora mismo, nuestro target está muy por encima en calidad-precio, somos el mejor equipo ahora mismo de baloncesto en España, yo creo, calidad-precio, ¿eh? Calidad-precio. Porque además hay una cosa que tiene mucha culpa el entrenador y el director deportivo, ¿no? Nosotros hemos convencido a la gente que remando por un objetivo colectivo, también sales beneficiado en el tema individual. Hay mucha gente que hace muchos números individuales en baloncesto y los equipos pierden. Nosotros no, nuestros jugadores no hacen muchos números porque juegan todos a nivel individual, pero a nivel colectivo el equipo brilla, con lo cual van a tener ofertas. De hecho, nuestro gran problema es que nosotros somos un gran caladero de equipos de nivel superior para que vengan por jugadores nuestros. Claro. Bueno, y Ivonne, ¿qué es? Y bueno, ahora mismo, mira, cuando firmamos, cuando cesamos a Fotis Cacicari, dije, Juanma, esto tiene que terminar, no íbamos mal. Yo me encontré con el equipo hecho, lo habían hecho ya Se antes pasa de- mal, ¿no? Cuando se entiende que... No, no era una decisión fácil, además fue duro porque él le habían firmado 2 años y una cantidad, y yo le hice llegar a un acuerdo con él para pagarle el año que quedaba, y se enojó y digo, bueno, y había un fallillo ahí en el contrato que me permitía echarle un pulso, y le dije, sí, perfecto, pues nada, tú cobras los 2 años, y entonces lo metí en un despacho debajo mía, y estuvo 3 meses hasta que llegamos al acuerdo. Entonces llegamos a un acuerdo que fue beneficioso para ambas partes. Pero fue duro porque tener un entrenador debajo y tú en el despacho de arriba no es lo Madre más mía, agradable. Pero madre bueno, mía. la gente de algunos medios muy interesados de esta ciudad me dijeron que yo estaba haciendo moving, que yo era moving, que hay que ver lo malo que era yo. Al club le ahorramos 250.000 euros, 200 y pico mil euros. Y claro, yo decía, bueno, y si me hicieran moving ganando X, no voy a decir la cantidad, pero una cantidad importante, con un coche y un piso en primera línea del paseo marítimo, Y allí en primera viniendo planta de 45 Carpena. 45 minutos al día, pues No está mal, Es no muy está no mal. está mal. subjetivo, muy Es subjetivo, un claro. móvil, es un Es móvil. muy subjetivo. Al final llegamos al acuerdo y entonces habíamos que firmar. Y fue Juanma el que decidió a Ivonne. Ivonne habló con nosotros, él no pretendía entrenar ese año, lo habían cesado en Andorra y no pretendía, pero lo convencimos, hizo la temporada. Él me dijo, cuando el equipo te salvaba, porque todo el mundo sabía, que yo lo había dicho, que en el equipo iba a ser Alberto Díaz y 11 más, con lo cual la mayoría iba a salir fuera porque el equipo era un equipo indolente, no eran malos jugadores, pero no había No había equipo. química, no había química. Entonces los jugadores cuantos del momento se salvaron, ya no había nada, un objetivo, frenaron para no lesionarte, es normal, es normal. Entonces perdió 5 o 6 partidos, entonces ya fue la vorágine, la gente, ha perdido tanto como Cacicari. Yo estaba convencido de que lo vi, que era el hombre. Llegó y hoy en día, pues bueno, ahora todo el mundo es, yo creo que en Semana Santa San se ha Ivón. tenido que esconder porque si no hubiera ido en un San trono. Ivón, ¿no? Claro, Es verdad. Esa es la vida, ¿eh? en la vida. En la vida. Y hablando de presiones, claro, a ti te habrán presionado en algunas ocasiones hasta el máximo. Tengo experiencia. ¿Cuál es la anécdota en ese sentido como árbitro? Por ejemplo, creo que incluso he leído que llegaste a parar un partido de la UEFA o algo así. No paré. O sea, pero que intentaron sobornarte, sí, ¿no? Sí, claramente. En Ucrania, en el año 95, en Ucrania, partido de Champions League. El Champions, imagínate. Era
hay que darle una vuelta a la historia. El momento del cambio político de la antigua Sí, sí, la URSS antigua y URSS. llega a Ucrania. Los valores allí son distintos a Sí, los no, valores de aquí. Y en aquella la época cultura. era, pero más que la cultura, los valores. Los valores eran totalmente Ya vimos distintos. luego lo que pasó Claro, durante tantos años, que no han claro. dejado competir en ninguna competición. Sí, pero aquello entonces de pronto, bueno, en aquella época el sueldo de un señor en Ucrania era aproximadamente 30 euros de ahora. Eran 5.000 pesetas, 30 euros el mes. Y entonces la Champions pagaba por victoria 90.000 dólares. Era mucho. Y aparte los 1.000 millones de dólares que le daba por participar. Entonces ellos nos hicieron una oferta, lo intentaron comprar con bisones, con tal, y con dinero. Con bisones, o sea, te ponían allí como te ponían Sí, allí. sí, me mandaron unos bisones, tal. Madre mía. Aquello ¿Cómo eran los aqu- bisones? Bueno, no me acuerdo, Rarísimo. estaban en las bolsas y yo no los saqué. Pero fue muy complicado. De hecho, pasamos No lo pasas bien ni recordándolo. momentos de miedo. Y aquello después hubo un momento determinado. Nosotros nos llamó la UEFA aquella mañana, cuando yo lo denuncié por la noche. ¿Cómo se denuncia eso? Bueno, pues yo llegué allí, pronto, no. Entonces es que cambiamos, el sistema del fútbol cambió entonces, porque entonces los árbitros éramos atendidos por el club local. Entonces nos habían recogido en el aeropuerto, habían Te insistido, agasajaban, claro, los evidentemente. agasajaban y tal cual, nos recogieron en el aeropuerto, nos llevaban a cenar, y en la cena nos ofrecieron Todo. de todo, que dijimos que no. Y ya en un momento determinado nos habían llevado antes a verle esos bisones, nos habíamos preguntado, habíamos dicho que, pero bueno, no habíamos concretado absolutamente nada, porque eran baratos relativamente, el precio comparativamente con España, pero no habíamos dicho nada. Cuando llegó a la habitación, antes de ir a la cena, la habitación era inmensa, se puede imaginar, en el Hotel Intercontinental de Kiev. Llegó una señora y me planta allí dos bisones y me llaman los árbitros asistentes que ellos tienen uno. Digo, dejarlo ahí, no lo toquéis. No toquéis. Entonces vamos a la cena, aquí vamos con estos señores, pregunto dónde están los delegados de la UEFA, que se habían ido a comer con los dirigentes del club, no con nosotros, y después en la cena intentaron todo momento sacarnos, que si una sauna, que si unas chicas, que si tal. Yo le dije a la traductora ucraniana, le digo, dile que no, que por favor. Y cuando estábamos, porque fuimos, además, que yo también era muy grande, comimos un plato en un comedor, otro plato en otro plato en otro, y he llegado a los postres, pues en español. Tenían todo preparado, ¿no? Estaba preparado, evidentemente. En los Increíble. postres ponía Antonio en español, porque la chica hablaba español, ucraniano español. Antonio, Victoria Dínamo, 30.000 dólares para ti. Aquello me indignó a mí tanto, me indignó, le cogí el papel, te insultó me todo, insultó, ¿no? tal, le digo, fuera. Y la gente estaba asustada allí, ellos estaban asustados, iban metralletas porque era un sitio muy raro. Madre mía. Y digo, al hotel. O sea, ponte en situación. En el hotel, 95 en en el el, escenario. en el hotel, vamos al hotel. Y digo, no, yo espero aquí. No, y ellos querían que yo me fuera a la habitación. Y yo esperé al delegado de la UEFA, tío extraordinario, lo recordaré siempre, Mr. Falder, austriaco. Lo mismo que el delegado arbitral era un trapalín, porque era un croata de poco fiable. Me tocó un austriaco de esto recto, de esta, Íntegro. vamos, de una integridad y de una rectitud y de una fortaleza mental increíble. Cuando me dice, Antonio, mañana hablamos, digo, no, tienes que hablar conmigo hoy. Digo, sube a la habitación, vio los bisones, se sorprendió, hizo fotos. Le dije lo del papel, que tenía los 30.000 dólares. Y entonces, aquella mañana, que era la mañana del partido, había que ir a hacer la revisión, llamamos a Gerard Reiner, que era el secretario general de la UEFA, y claro, había 100.000 personas, las entradas vendidas para el estadio eran 100.000. No bien podían suspender el partido porque entonces la seguridad pública... Claro. Entonces me dijeron si yo estaba preparado para arbitrar. Yo le digo, sin ningún problema, yo arbitro el partido sin ningún problema. Y bueno, le devolvimos los bisones allí delante de todo el mundo, a la gente esta. Tú imagínate el ambiente que había para conmigo allí. Sí, tremendo. El partido salió perfectamente, el equipo visitante era el Panathinaikos griego. Tampoco fácil, ¿no? Y ellos perdieron 1-0, ni se enteraron que había habido intentos de compra, los agentes panathinaicos, ni creo que los jugadores del ucraniano supieran absolutamente nada. Eso era algo que ocurrió. En la cena, de hecho, cenamos con ellos y ellos decían, perdón, tal y cual. Pum. Yo volví, cuando llegué me dijeron, no vayas directamente a Málaga, vete a Madrid.
a un informe directamente todavía fax, era la época del fax. Y entonces hicimos un informe y cuando yo tenía el informe preparado, lo mandamos al secretario general de Lo la que ONU. mucha gente joven fa un email por escrito, ¿no? Una máquina que yo no lo podría definir. Perdón. Claro, claro, pero tenía que llamar por un número de teléfono y entonces el que estaba esperando el fax que no lo recogiera nadie, entonces yo tenía que llamar por teléfono y era Leiner, el secretario general, cogía directamente el informe para que no hubiera ningún intermediario y lo cogió, llamó a España, dijo que no me pusieran partido, que me tenía que ir a la mañana siguiente, me tenía que ir a Oporto. En Oporto se celebraba un congreso de la UEFA y allí, bueno, anunciaron, yo estuve allí escondido en un hotel en Oporto con una traductora porque yo ya quería que todo fuera perfectamente. Aquí no te asustaste, no En aquel momento asustado no estaba, de hecho me fui a cenar tranquilamente por la noche allí a Oporto, muy bien allí, a la zona de Gaya, ¿no? Un sitio que yo conocía muy bueno. Pero cuando llegué allí había una mesa con un buffet de abogado alemán, por lo menos de 20 abogados. Un poco para darme la vuelta a mí, estaba el comité ejecutivo de la UEFA, me hicieron preguntas y yo un momento decía, bueno, el culpable que soy yo o ellos, ¿no? Me están interrogando. Me están interrogando. Salimos y cuando salimos, salió rápidamente, me acuerdo que se quedó Ángel Villar, que estaba allí, se quedó conmigo aquella noche. Siempre le agradeceré la manera tan valiente que tuvo de estar conmigo y dejó de venir a España-Argentina y se quedó conmigo allí en Oporto. Fíjate, No, fíjate la importancia que estamos hablando, era una cuestión mundial. Mundial. Yo salí y nunca he visto tanto. Tendría 200 periodistas cuando salí allí y para entrar en el coche que entré escoltado. Y de hecho, José María García mandó un enviado al avión conmigo, venía en un avión privado yo desde allí, mandó un tío, hizo el programa desde allí, me metió en Oporto, y fue a otro. Llegamos aquí y a los 3 días tuve que irme a Zúrich, porque había un comité de apelación, porque esto todo fue muy rápido para confirmarlo. El comité de apelación me dio la razón, echaron al club, perdieron los 1.000 millones de euros, echaron al club de la competición 2 años, después ellos ya allí en su país hicieron un juicio, castigaron a ellos, pidieron a UEFA, que al final estuvieron 1 año sancionados y perdieron los 1.000 kilos. Cuando llegué a Málaga me llamó la Dirección General de la Policía Nacional del Estado y me pusieron una escolta, porque claro, era la época de las mafias ucranianas y de las mafias aquí en la Costa del Sol. No obstante, me dijeron, oye, mira, lo mejor es que te quites de en medio, pero no creemos que te vayan a hacer nada, porque el fútbol es muy notable y una reprimenda, ellos no quieren con el mundo del fútbol quedar mal. Y me fui con mi hija, que era muy pequeñita, yo creo que tendría 12 o 13 meses, me fui a la Alpujarra Granadina, me perdí allí en un pueblo en la Alpujarra Granadina con mi familia y me llamó la federación y desde la Alpujarra llevaba yo la equipación porque iba a arbitrar. Arbitré Real Madrid-Barcelona, me llamaron para arbitrar el Madrid-Barcelona porque ellos querían demostrar que la confianza absoluta que tenían en mí. ¿no? El árbitro internacional, eras árbitro internacional. Claro. Árbitro internacional, impresionante la historia, ¿eh? Total. Escúchame, habrá mucha gente que no sepa esta historia. Bueno, esta historia no la sabía mucha gente. Ahora la cuento porque estoy en un programa de Movistar que hicieron Los Otros y entonces la conté y fue relato. Pero en aquel momento sí la supo mucha gente que me habían intentado sobornar. No saben el intrínseco. Pero fíjate, hay cosas de las que tú te llevas de dolor en este país, ¿no? Yo había denunciado eso. Y me acuerdo cuando en el Real Madrid-Barcelona, cuando salto al Bernabéu, el campo entero, en 100.000 personas, empezó, ¿y los bisones? ¿A dónde están los bisones? Es decir, este país, en general, somos un país de Rinconete y Cortadillo, de Lazarillo de Tormes, donde lo legal molesta. Es decir, que esos personajes tienen mucha ascendencia. Y encima, pero tú lo has dicho, en este país, bueno, y los alemanes esos que te entrevistaban y tal, también tenías tú que dar explicaciones. No, pero los alemanes eran abogados. Un abogado, tú además, que te voy a decir a ti, los abogados defienden lo que a su cliente y la causa. Pero, por ejemplo, este austriaco, que es germánico también, de ese estilo, era un hombre absolutamente... Nosotros, por ejemplo, yo lo pongo, por ejemplo. Buscamos la yo pongo
quizás, sí, burlándose un poco a lo mejor de la falta de picardía, ¿no? De la falta de, Siempre oye, somos así, verlo, sí, siempre ¿no? somos así. Mira, yo pongo un ejemplo nítido. Yo en el año 2013 fui con mi mujer a Dinamarca. Veamos las culturas, ¿eh? Sí, sí. En las culturas de 2013 ya retiradito yo tranquilamente. Y entonces coincidió allí, había un referéndum para, fue en el puente de diciembre, un referéndum para bajar los impuestos. Bueno, perdió por el 97%. 97% votaron a favor de mantener los impuestos. Ahora me parece que sería al revés, ¿eh? Bueno, entonces, te estoy diciendo en aquel momento, Sí, pero, verdad. pero eso es una cultura. Sí, no. Nosotros en ningún momento hubiéramos votado eso, ¿eh? No, hombre, claro. Es que estamos hablando de países distintos. Como digo, la cuenca mediterránea tiene unos valores, picardía, una ya. idiosincrasia, pero tiene también... Todo el mundo quiere venir a vivir aquí, pero también... Claro, tenemos claro. la- Y Antonio, sí, entendemos que es uno de los episodios a lo mejor más complicados por los que has pasado en tu vida profesional. ¿Y algún partido especialmente tenso? Es decir, porque has dicho, bueno, no sentía miedo y tal. ¿Recuerda algún partido? ¿Se ha quedado Los partidos guardado tensos, algún partido tenso? Un mal momento para ti, esos ¿no? son de los que no conoce la gente. Cuando Sí. los partidos tensos, los difíciles, hombre, en primera división tiene un problema que te ve todo el mundo. El tema de un árbitro tiene que tener la mentalidad de tener capacidad fotográfica. Fotográfica es mirar para adelante y no mirar para atrás, ¿eh? Para adelante. Porque ahí tienes que trabajar en no tener memoria, porque un partido es muy difícil, te puedes equivocar y tú cuando ya llevas muchos años ya te das cuenta, porque tú tienes que decidir, el árbitro decide siempre. Yo siempre digo, el árbitro es un juez, no, el árbitro es un perito que perita al momento y tiene que tomar una decisión justa y periciar al momento, pero no siempre tiene que saber para dónde va. La pelota ha salido fuera y tú no sabes para qué lado va y tienes que decir para allá o para acá. Hay una jugada que puede ser penalti o no, tienes que decir sí o no, Qué pero difícil, ¿eh? que no tiene que ser 100%. Entonces tú intentas acertar por tu experiencia, por tu conocimiento, por tu momento. Y a veces cuando tomas la decisión, tú ves ya por los años que tienes la reacción y dices, uy, me he podido equivocar. Te das cuenta, te puedes percibir que tú ya has errado. Sí. Entonces tú tienes que intentar ser fuerte y mirar para adelante. Porque como te quedes pensando en lo que hiciste antes, el partido no para, el partido sí que te sigue equivocando. Entonces la fuerza mental es muy importante en un árbitro de élite. Entonces, porque además un árbitro de élite ocurre que todo lo ve todo el mundo. Es decir, que tú te equivoques y tú eches un borrón en una carta que tú escribas y nada más que la sabes tú, pues bueno, o que te has equivocado en tu empresa y tu jefe te da el cante, pues vale, pues muy bien. Pero que tú te equivoques y que tú seas noticia por tu error, nunca por el acierto, en todo el mundo, en toda España, porque era un partido Madrid-Barcelona, lo están viendo en aquella época pues 200, 300 millones de personas en España y en todo. Entonces tú dices, Dios mío, estoy arbitrando para esta gente. Tú tienes que salir mentalizado que tú arbitras 11 contra 11 y que vas mirando para adelante. Pero eso no es lo que te da lo que tú me has preguntado antes, donde yo he tenido riesgo físico real en las categorías inferiores. Entonces el árbitro no llega siendo de primera división. Cuando yo era árbitro, había en España 16.000 árbitros y arriba en la pirámide llegábamos 30. Después de los 30, 7 éramos internacionales y después de los 7 internacionales eran 2 top class que eran los que arbitraban los partidos importantes fuera. Entonces tú, cuando eres pequeño y están los 16.000 nunca vas a pensar que tú estás en los dos. Sí. Lo que disfruta es el camino es lo que se disfruta, yo te lo digo de verdad, la gente disfruta el camino, pero cuando llega, yo he pitado 4 finales europeas, entonces pues las has pitado. Pero cuando las pitaba, la satisfacción de pitarla, pero era más la ilusión que yo tenía de por cómo he pitarla. llegado aquí, de que he ¿no? llegado Sí. aquí, ¿no? Que después pitarla es una más, ¿no? O yo he ido a un mundial, he ido a un europeo. Vale, perfecto, eso no. Pero es el camino, pero en el camino está lo peligroso. Yo tengo aquí esta señal que tú me ves aquí, ¿ves? Sí. Está por este lado. Sí. Esto es un ladrillazo en Macael. ¿Ah, sí? Claro, eso es, No me digas. eso es Macael. Macael, Un marmolazo. marmolazo. Un marmolazo en Macael que me dejó que tuve que ir al hospital a Almería, a la bola, se llamaba la bola azul, me parece que se llamaba el hospital, y estuve. Madre mía. Claro, que eso es los que son partidos realmente Eso ha complicados. evolucionado. Eso ha evolucionado. Un Bueno, poco, ya, ¿no? ya, hombre, no es lo de antes, evidentemente, porque yo creo, pero sigue habiendo incidentes importantes en los partidos de regional Sí, y la gente. Y bueno, en los de padres y niños, Hombre, y pasa, Ya. en fin, pero no, es- un espectáculo. eso yo Hay creo- algunos espectáculos lamentables. Lamentable, yo creo que los padres, peor que los niños,
Los Bueno, padres, la los mayoría de las padres, veces, sin duda. los padres comporta ahí se comportan, creen que alguna ya persona. monetizan rápidamente al niño. El niño tiene que disfrutar el camino, no tiene que tener presiones de llegar. Y el padre muchas veces lo que le ve al niño ya Pero lo eso ve con más la en el comp- fútbol, ¿no? En otros No, no, deportes no, no, también, ¿no? todo, en todo En ocurre. todos, ¿no? Es cierto que el fútbol todo es más histriónico, todo es más fuerte, todo es más, porque además, comparativamente con el baloncesto o con el balonmano, hay una diferencia, ¿no? El nudo troncal del fútbol es la calle y el nudo troncal del baloncesto y el balonmano son los colegios. A partir Eso, de ahí, exacto. pues hay, Otra. digamos, hay otra cultura, pero también ocurre porque al final hay gente también de la calle que juega, hay diferentes padres, hay gente que tiene ambiciones, es lógico, lo que pasa es que hay que manejarlas. Si la gente supiera del número, por ejemplo, en la época que yo jugaba al fútbol, de la gente que tuvimos una licencia como jugador de fútbol federada, a los que llegan arriba, estamos hablando de los miles que había de jugadores, pues el 0,01 A ver. es profesional, pero no profesional de primera, digo profesional Sí, de segunda B o de para arriba. arreo, de Es tal, decir, de- hablo de todos los que han jugado en cualquier equipo federado. Es decir, que llegar arriba es muy difícil, eso es lo que tiene que mentalizarse el padre o la persona. Por lo tanto, hay que disfrutar el camino, formarse, no abalanzarse hacia el fútbol porque o el baloncesto de una manera ávida porque crea mucha alma rota. Y yo estoy muy interesado en... Soy una persona que ha sido árbitro internacional, pitando esos partidos tan importantes, sometido a tanta presión, que ha sido además capaz de poner pie en pared en unas circunstancias tan complicadas, que ahora lleva uno de los clubes emergentes más importantes de Europa. No sé si tiene muchos retos por delante, imagino que sí, pero Ya más allá del reto... por la edad ya queda menos. Bueno, pero me da a mí que tú nunca vas a parar. Me interesa mucho la faceta de liderazgo, ¿no? Esa faceta, lo hemos hablado Jessica y yo antes de empezar este programa, esa faceta de liderazgo, de personalidad. ¿De qué consejos darías, si lo ves bien, Antonio, a la gente a la hora de abordar decisiones difíciles? Bueno, yo creo que el liderazgo es algo casi innato, casi innato. Pero si ves que tienes que manejarlo bien. Sobre todo, yo creo que lo mejor, nadie puede ser líder si tú eres solo el líder. Es decir, un líder no puede tener si no tiene un grupo de gente. Pero un grupo de gente no turiferarios, gente que le haga Plañidera, que o plañidera o gente aplaudidores. No, eso no. Tienes que estar convencido y elegir bien a tu gente y ser uno más con ellos. Que te vean en ti naturalidad, entonces creen en ti. Y vean naturalidad que tú haces lo mismo que ellos en determinado momento, que conoces su trabajo. Es muy importante conocer el trabajo. Tú no puedes conocerlo todo, pero tienes que informarte bien. Mira, yo por ejemplo cuando estuve en la Diputación Provincial, ¿Estuviste con Elías? yo estuve con Elías. Estuvimos el otro día aquí hablando con él de la política de la cancelación. O sea, una cosa que a ti tengo claro que muy a favor no estás. No. Yo cuando llegué a Elías, llegué por circunstancias, vamos, a la Diputación. Yo estaba trabajando con él, también el alcalde me ofreció en un momento determinado estar en las listas, yo nunca quise estar en las listas. Después me llamó el alcalde de Málaga para hacer de asesor de deporte. Y entonces coincidí con Elías. Elías era un chaval joven, muy joven, de 23 años, yo ya tenía 40 y tantos, yo ya era un personaje conocido. Que había sustituido a Martín Carpena. Correcto, pero yo no lo conocía. Yo rápidamente me di cuenta que un hombre era listo, muy listo, con ganas de estar, y yo tenía ya ganas de salir. Yo ya estaba harto de estar en medios de comunicación nacional, quería ya un poquito de tranquilidad, quería más tranquilidad. Y digo, bueno, vamos a empezar. Hicimos un buen tándem, creo que cuadró, estuvimos 8 años, hicimos Yo creo que, no voy a arreglarte el oído, pero creo que hicisteis más campos de fútbol en Málaga capital que en la historia. Todos los campos de fútbol que por los distritos de Málaga se hicieron en aquella época. Y además con una idea clara. Teníamos la idea de que vinieron los arquitectos, y los arquitectos venían y bien, hacían los campos de fútbol muy bonitos. Los arquitectos que son un poco poetas de la construcción, hacían campos... Claro, es un negocio, es un trabajo. Pero bueno, pero hay que después... Sí, hay que escuchar la funcionalidad, al que lo va a vivir todos los días. Entonces coincidimos con los arquitectos, con la gente del fútbol. Y subimos las necesidades que tenían, dividimos los estadios de manera coherente, porque el primero que habían hecho en Málaga, habían hecho ahí en La Unidad, había sido en época del gobierno de Celia Villalobos, y había aceptado a las asociaciones de vecinos, aquello más que un campo de fútbol, aquello era una cosa que no era un campo de fútbol.
hicimos 24, se hicieron en tiempo, en forma. Agradecerle a De la Torre, que también nos dejó campo libre, nos dejó campo libre, nos dejó campo libre, hicimos una cosa muy que al final yo me iba a quedar ahí y parecía que Elías había ganado la Diputación y yo me iba a quedar en Málaga. Cuéntanos un... te dejamos terminar. un jugador de fútbol imposible de arbitrar. Se pueden arbitrar todo. No, el reglamento. El que haya sido más... Trabajoso de arbitrar. Yo te voy a decir una cosa, te lo digo de verdad. Yo no me acuerdo de los malos momentos. Fíjate, de los jugadores más complicados que he podido arbitrar yo, uno de los más complicados es Risto Stoico. El otro día... ¿Vive ahora aquí en Málaga? Vive de temporadas en Málaga. Temporadas en Málaga. De hecho, me llamó para... Antonio, ¿qué tal? Y ha venido conmigo al Carpena 2 o 3 veces ya. Lo he invitado al Carpena. Tenemos una relación correcta. Y es un jugador complicado de arbitrar. Complicado de arbitrar, uno de los que mejor me llevo, que es Fernando Hierro. Fernando en el campo era un tío con un carácter, un poderío, en su posición para mí, con Franco Baresi, el mejor jugador en ese puesto. Y me alegra verlo, me alegra mucho verlo, ¿no? Y bueno, era difícil porque era complicado, porque era un bravo, era bravo en el entrenador. Pero yo no me acuerdo. ¿Tú puedes creer que yo no me acuerdo cuántos entrenadores he pulsado? La gente dice, yo expulsé a fulano, yo es que no me acuerdo. Claro, hay gente que diría, bueno, pero tienes, por ejemplo, el récord de tarjeta en un partido de... No, el récord tengo en el Mundial, porque fue un partido muy difícil, porque también está... 11, ¿no? ¿Tarjeta amarilla o 12? No me acuerdo, fueron 14 por ahí, pero fueron que era partido definitivo. Yo lo he visto, de los pocos partidos que he visto después mío. Ah, sí, porque no lo sueles ver. No lo sé, a ver. Lo he visto y ninguna se quedan cortas. Es más, me quedé corto en alguna más. ¿Por qué? Porque era un partido que se jugaban los dos el pase. Y además limpiaba, quiero decir, las tarjetas que yo sacaba para la siguiente fase no valía. Cuando empezaba la fase nueva, la limpiaba. Todo colabora, todo ayuda, todo es complicado. Entonces tuve la mala suerte de que fue un partido muy difícil porque al final, cuando yo lo comparo un poco con los toros, cuando el toro sale malo, tú podrás de matarlo bien, con decencia torera, pero al final no da la vuelta al ruedo. Entonces, si tienes suerte y te viene un partido más fácil, pues puedes dar la vuelta al ruedo, sacar la oreja. Y fue un partido áspero para mí, todo lo contrario que en la Eurocopa. En la Eurocopa pues, vieron un partido que fueron difíciles, pero fueron técnicamente muy limpios y me permitió no pitar la final porque España se clasificó. Fíjate. ¿Y de baloncesto? ¿Algún pasaje histórico que no, o sea, que hayas contado, pero selección española? No, yo los pasajes más que con la selección, los pasajes míos han sido con el Caja de Ronda. Me acuerdo un día jugábamos con Mayoral en Carranque, entrenaba el equipo difunto y amigo José María Martín Urbano, iba saliendo del vestuario, estaba aficionado todo el mundo, yo ya era árbitro de primera división, conocido, éramos visitantes, todo el mundo sabía que yo era del Caja de Ronda, y bueno, cuando salió José María, estaba yo en la primera línea y me hizo, me tocó la mano como diciendo, toda la afición de Mayoral pues me armó un puteo allí. Yo estaba allí con mi sobrino que era pequeñillo y mi primo que era pequeño, y hay un puteo, vamos, 2.000 personas, López Nieto, hijo de puta, igual. Y entonces yo digo, no, me he echado para adelante y digo, a todos no. Pero a ti, yo me di cuenta que era el jefe de la banda y digo, tú vas aquí, que vamos los dos, ¿no? Entonces, una imprudencia mía. Lo único bueno que al final ganamos allí en Carranque y bueno, el estadio se llama Javier Imbroda. Javier Imbroda. No, la instalación se llama ahora... Carranque, Javier Imbroda. Carranque es toda la instalación que es Javier Imbroda. Javier Imbroda es el recinto. Y el pabellón tiene el nombre de un jugador ahora mismo muy histórico del balonmano malagueño. Verdad. Sí, Pérez Canca, efectivamente. Pérez Canca. Se llama el pabellón. Yo de balonmano debo saber. Hombre, Antequera. Tú eres de Antequera, ciudad de balonmano, que ahora tampoco le vamos ahora muy bien. Ahora vais mejor en fútbol que en balonmano. Estamos a punto de... Ahí estará el Ángel, estará disfrutando. Está disfrutando. Subimos. Bueno, Jessica, impresionante, ¿no? Esto ha sido impresionante. Y tú te lo has pasado genial, ¿eh? Totalmente. Tú te lo has pasado genial. Y hoy todos los que nos ven. Totalmente. Porque sin duda es historia viva del deporte español, malagueño.
Y bueno, pues aparte una lección de vida. Jessica, ¿quieres hacer alguna pregunta más No, a Antonio? te tengo que dejar No, no. a ti que cierres y te despidas. Yo le tengo que dar las gracias. A ti, Hemos Jessica. aprendido mucho. Hemos pasado un muy buen rato contigo y un poco lo que he dicho, Jota, hemos tenido la oportunidad de hablar con una figura del presente deportivo malagueño, andaluz y nacional muy icónica y con un pasado también absolutamente icónico. Pero lo más chulo es que sigue formando parte del presente deportivo más brillante actual, ¿no? Que está guay haber echado la vista atrás y haber aprendido de tu trayectoria, pero oye, que creo que quedan todavía, no estoy segura de que quedan todavía éxitos y cosas muy chulas por delante. Yo, mira, te voy a decir una cosa, te agradezco tus palabras, por lo primero. Segundo, lo que dice histórico, demuestra que ya tengo una edad, tengo ya Es 60. que ella es joven también, ¿eh? No, no, pero yo tengo... Pero y él también es joven. No, no, yo 60 y tengo tantos no es joven. 67 años tengo, que no es nada joven. Esos son los nuevos Me, 50. me siento joven, me siento... Y seguiré ya a la altura de mi vida, lo que voy a hacer es, lo que he hecho casi siempre, pero ahora más, hacer las cosas que me diviertan. Es decir, yo ya no voy a ser ni rico ni pobre, yo ya puedo vivir tranquilamente, pero entonces quiero hacer cosas que me diviertan y que le ponga pasión. Si no hay pasión en los proyectos, no salen. Entonces tú tienes que estar, si tú te metes en un proyecto, tienes que estar, aunque esto le cuesta muchas veces a la familia, le cuesta mucho estos temas, te pasa. Pero si le pones pasión a los proyectos, tienes que estar 24 horas y tienes que ilusionarte en todo y estar atento al mínimo detalle con tu gente. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Yo ahora mismo tengo mando, tengo otorgado por la propiedad, que es la fundación bancaria, hasta el 60 hasta que tenga hasta el 27, iba a decir 60, hasta el año 27, que me queda esta temporada que terminamos y 2 más. Después no sé lo que haré. Si me iré a mi casa, si continuaré aquí, si me iré a otro lado, pero lo que haga lo haré con el convencimiento de divertirme. Porque yo la suerte que he tenido en la vida, la suerte, que me he divertido trabajando siempre. Y eso es fundamental, eso lo digo yo en todos lados. Nunca he trabajado contra el reloj. Es decir, al revés. Cuando me he dado cuenta, digo, ya me he pasado 7 horas. Es decir, entonces me he divertido. Yo decía, hombre, tú estás en el fútbol, estás todo el día viendo fútbol. Y digo yo, si me pagan, o viendo baloncesto, si me pagan por lo que me gusta. Me han pagado por lo que me gusta. Entonces, yo nunca creía que iba a trabajar en la política. No he sido político, he sido gestor dentro de la política. No he sido político, no he estado nunca en una lista, no me ha gustado. Pero yo me lo he pasado genial. Me he divertido. He conocido, por ejemplo, la experiencia de la Diputación de los 8 años me ha hecho conocer. Yo te puedo poner ahora mismo los 103 pueblos de Málaga de tirón. Sí. Qué bonito, ¿eh? Los 103, ¿eh? Los conozco perfectamente, me ha dado un conocimiento que yo no esperaba iba a tener. Yo he aprendido mucho, es decir, que tú tienes que ir, esto es un quid pro quo, es decir, tú das, pero también recibes mucho. Yo he recibido muchísimo. ¿Qué me iba a decir yo entender ahora mismo de un proyecto como yo entiendo? Yo ahora mismo llego y cuando presento una subvención a un ayuntamiento o un patrocinio, pues lo llevamos hecho de maravilla. Primero porque el equipo que tengo es muy bueno, pero coño, también la experiencia que te he dado, que yo he recibido mucho. Entonces tú tienes que estar abierto a aprender siempre, pero sobre todo la pasión y la ilusión. Eso es fundamental para imbuirlo a todos los que tú tienes alrededor. La gente muere contigo y tú mueres con ellos. Si tú ahora mueres por uno de los tuyos, yo siempre digo, eres uno de los nuestros. Puede parecer un poco mafioso hasta el tema de eres uno de los nuestros, pero es que es absolutamente cierto. Sí, lo entendemos, Yo todavía llego a los sitios, hay gente que no me podrá ver, seguro, hay gente que... Pero yo a los sitios con la gente que he trabajado, cuando yo llego todavía, fíjate, me parece una vanidad, y lo es, pero es real. Me llaman jefe. Si yo llego a la Diputación cualquier día a un acto, y desde que entro por el Bedel, todo el mundo me dice jefe con cariño, porque yo me he preocupado del problema del Bedel. Si la señora tenía un problema a la limpiadora, yo iba a solucionar el problema de la limpiadora. Explicando el liderazgo de una manera... Sí. Entonces, que te dicen absolutamente jefe, pues vale. Y ahora yo estoy convencido de cuando me caja que las cosas por la gente, yo me he encontrado un equipo, yo el equipo que había es el que había. No hemos fichado a nadie de máster ni nada, simplemente hemos rehabilitado la savia, hemos refortalecido a la gente que tenía un color verde y le hemos dado lo mucho que ellos sabían. Ellos simplemente, yo me he aprovechado de lo que ellos sabían y lo han puesto en valor. Creo que eso Pues es lo importante. alguna cualidad tendrá este árbitro, te has jubilado ya varias veces,
Y en todas las No, no me he jubilaciones. jubilado. Yo Por eso todavía, digo que- esa es la ventaja que hay ahora. pero Ahora me te puedes, refiero- puedes no jubilar te has jubilado, pero activo. me refiero que dice, no, cuando me jubile, pero si tú, árbitro de fútbol, tenía una fecha de caducidad, porque no puedes ser árbitro de fútbol. Aunque tú digas que es toda la vida, digo, en activo tienes una... Estuve hasta los 45 y a los después 45. estuve 16 años En como el co- miembro en el comité en el profesional comité de profesional. árbitros. Bueno, una persona que ha triunfado en donde ha estado, eso es verdad. No hay otra receta que el trabajo, pero también mucha capacidad de liderazgo y capacidad de tomar decisiones acertadas y de resistir la presión. Creo que nos has tenido unas enseñanzas para nosotros muy importantes. Bueno, Antonio, ¿has estado bien? Sí, a gusto. Yo hablando de lo que me gusta, hemos hablado de las 3 cosas que me gustan, que el fútbol, la gestión política y el baloncesto. Por ¿No lo tienes tanto, más aficiones? ¿Ves series? ¿Ves...? veo series, sí, algunas series, con mi mujer, por supuesto, veo algunas series, pero realmente, yo hablando de esto, viendo el partido, yo soy muy aburrido porque soy de lo mismo, me gusta esto. No, en absoluto nada aburrido. No, aburrido, pero todo verá, lo sí, contrario. pero sí, no seré aburrido, hay que ser honesto, una horita. Pero si mi mujer está al lado, pues soy aburrido porque claro, me llama todo el mundo para hablar de lo mismo. Entonces yo comprendo que ella, que tiene otros parámetros y otros objetivos, pues le resulta Claro, que no pesado. consumen pequeñas dosis. Claro, Tiene que él tiene que al final te va llamando, te llama uno, te llama al otro, te tiene este tema, hablas de esto, te llamas del bar, antes del bar, estuve en el inicio del bar, pues al final ella, son temas que ella tiene muy trillados, simplemente de oírlo y le aburre y le cansa y es normal, pero a mí me apasiona. Fíjate, no te hemos preguntado por el bar, porque del bar ya has hablado, lógicamente, pero ¿quieres contar algo? Decir tú, No, el bar- es bar- mejorable, ¿no? no. ¿Tenemos en que es mejorable o...? El bar, no, en la línea que va no va a mejorar nunca. Desde que cuando yo estuve en Por la subjetividad, ¿no? no, porque es que es una cosa muy clara. El bar, cuando se inició el bar, que yo estaba en la liga y tuve que estar estuve en Milán, estuve en Lisboa, estuve viendo todo. Yo di mi opinión, lo que pasa es que yo no pertenecía a la UEFA ni a la FIFA, y dije que iba a ser un fracaso en determinadas cosas. Hay un dato que es absolutamente una bala envenenada, es decir, lo claro y obvio. ¿Qué es claro y obvio? ¿Qué es claro y obvio? Todo lo que sea interpretable, con intensidad, con riesgo, lo claro y obvio es para ti de una manera y para mí de otra. Porque es que sea nada más que un penalti que sea muy claro. ¿Y qué es un penalti muy claro? Para cada uno el penalti de su equipo es muy claro. Así es. Y para cada uno entender que sea el árbitro de arriba el que decida si es muy claro o no, nunca lo va a tener claro, porque no tengo claro ni yo. Voy a poner un dato objetivo, real, que yo lo he vivido. Estando yo en la comisión profesional, tranquilamente los 22 árbitros de primera división, sentados en una sala como esta, un vídeo de una jugada, tranquilamente, ¿eh? Sin presión, no la presión de que tú estás en un partido que tienes que decidir, que estás en la sala bar, que tienes que... Sí. No, tranquilamente, a ver qué opinas. Una jugada. Portero contra delantero. De los 22, 10 dicen que no es penalti y 12 dicen que es penalti. Fíjate. Y de los 12 que dicen que es penalti, 5 dicen que es de intervención de VAR y 7 que no es de intervención de VAR. Fíjate. Entonces, claro, tú, ¿cómo vas a compaginar eso? Entonces, para mí, el VAR tiene muchas virtudes, pero es como cuando tú vas al mar y quieres pescar todos los peces. Sales al mar abierto a pescar muchos peces. Pescas muchos, pero se te escapan más. Entonces tú tienes que tener la idea clara y las cosas las tiene que entender todo el mundo. Si tú ahora mismo el VAR te va a lo puramente factual, el VAR ha mejorado muchas cosas. Ya no hay goles en fuera de juego, ¿eh? Es verdad. Antes ya no hay. Antes eran casi Ya no todos, hay, ya hemos dado un paso adelante. Ya no puede haber un penalti que esté dentro o fuera del área, porque lo mira, oye usted, O la que pelota ha entrado, una pelota ha entrado y no ha o no ha entrado. entrado. Un tío que le ha pegado una patada por detrás, que no la ha visto, lo llama, vemos la vídeo, está claro, expulsión. ¿Dónde puede entrar el VAR a tener problemas? Donde llegan las jugadas de riesgo, de intensidad, si el empujón es más grande o menos grande, y tú dices, bueno, ¿y por qué interviene en este y no en la mía? Para mí Pero del baloncesto, por ejemplo, no es pues así. te voy a decir mi solución, ¿cuál sería? Se la he dicho ya a ellos y cuál es mi opinión. Actuar en lo factual, es decir, que tú te llames y digas, mire usted, venga usted, uno de arriba, un técnico, un árbitro, es dentro del área, míralo, no es fuera, pues penalti, es fuera, tal, el fuera de juego, perfecto. Y en las jugadas interpretativas, donde haya intensidad, riesgo, más o menos clara, que tengan los entrenadores 2 intervenciones. Ahí te la juegas tú. Tienes 2 en el partido, no puedes tener tampoco porque el fútbol no puede estar parándose. Tienes 2.
tú te las guardas. Y cuando tú veas que hay una jugada que crees que te beneficia a ti, no tienes que esperar que un árbitro llame al otro, porque tú dices, ¿por qué ha llamado en este y en este no? Y que sea el que, como el baloncesto, que pidas dos intervenciones, y ahora que te llega una tercera, pues tío, es que esto es un riesgo para todos, porque aquí no podemos estar parando todo el partido, pero que seas tú el que decida, que tú tienes una tablet, esto es penalti, para el mío, que lo mira, y el árbitro además también le va a venir mejor, porque tú imagínate que un árbitro como del nivel top está en el bar, y uno que acaba de llegar está en el campo. Si el árbitro de nivel top llama al del bar y le dice, oye, Manolo, mira la jugada. Le dice, sí, jefe. Más o menos, no te dice sí, jefe, pero más o menos. Claro. Con lo cual llega con menos libertad. La mayoría de las jugadas del bar se interpretan. Sin embargo, si te llama el entrenador, tú vas con la libertad de decir, a ver si me he equivocado, porque el árbitro, que quede claro a la gente, que el árbitro lo que quiere es acertar, ¿eh? Claro. Entonces, si le das la segunda opción desde el entrenador, pues el árbitro no tiene problema en pitar el penalti o no penalti si lo es, pero va con la libertad de que te lo ha dicho el entrenador. En baloncesto, en este dato, un dato importante. Del VAR de fútbol, cuando el árbitro llama al árbitro de VAR, en el 97% de las veces, 95, 92, 92, no sé el dato ahora mismo, no tengo el dato por delante, pero no me debo equivocar mucho, el árbitro ratifica lo que dice el VAR. En el baloncesto, cuando pide el entrenador el instant replay, el nivel está en un 50%. Fíjate. O sea que funciona. Bueno, también se quejan en el baloncesto, porque el arbitraje es muy difícil, porque todas las jugadas, toda la vida es opinable. Sí. Y es todo en la vida. Si tú ahora mismo, tú cuentas, se divorcia a unas personas, y se divorcia, y escucha a uno, escucha al otro. La otra versión, ¿no? Y es lo mismo, contado de manera totalmente, y además contado y sentido. Y sentido. Pero pues, dice, bueno, esta es la vida. Pues para eso están los árbitros. Totalmente. Para eso están los políticos y para eso están los entrenadores. E intentar acertar o acercarte a la verdad lo más posible. Está bien. Lo que intentamos todos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. A vosotros. De corazón. A vosotros. Los políticos no son personas. He visto que Jessica es... Bueno, Jessica no es política, ¿no? No, sí. También, claro que sí. No parezco, muchas gracias por el piropo. Jessica es diputada conmigo, Antonio. Ah, diputada. Sí, está en el Parlamento andaluz. Hostia. Una diputada joven. Ah, diputada. Pero me parece un buen piropo que me haya dicho ya no es política. Es un buen piropo. No hay gente que cree, viendo este programa, que tú eres periodista o algo así. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que yo creía. No me digas. Han dicho varios, dice, con la periodista que lo hace muy bien. Me parece una buena profesión. Una profesión peligrosa. Sí, también. No, te voy a decir por qué. Anda, que los políticos... No. Pero bueno, los políticos se admiten. Hablo del periodismo, no peligroso en el sentido peyorativo, peligroso para los periodistas. Hay profesiones en las cuales el título te otorga la profesión. Es decir, tú eres arquitecto y eres arquitecto por el tío, o ingeniero o médico. No puedes dejar, tú tienes que ser, para ser médico tienes que tener el título de médico, o abogado tiene que ser abogado. El periodismo tiene una habilidad, una diversidad. Periodista puede ser, vosotros estáis ejerciendo ahora de periodista, yo he ejercido de periodista, he trabajado en Canal Sur, he trabajado en la COP, he hecho programas de televisión, es decir, yo he trabajado de periodista y no soy periodista, estudié filología hispánica. Entonces, el periodismo hoy en día, por ejemplo, Carlos Herrera no es médico. Hay gente que tiene, ¿por qué? Porque tienen la habilidad de la comunicación. Y yo he visto que hay gente en los medios de comunicación que son comunicadores, no periodistas, con sueldo evidentemente mucho más grande que la gente del periodismo. Es decir, la especialización en determinados temas de la comunicación otorga la posibilidad de entrada a gente al periodismo que, digamos, podemos ser un entusiasmo normal. Y ahora ya la hostia. Imagínate todo el mundo. Es verdad, ¿eh? Es cierto. La gente que monta un podcast para cualquier cosa. No pretendemos ser periodistas, pero sí es verdad que intentamos... Al final comunica. Sí, y acercar un poco nuestra... Nosotros nos dedicamos también a comunicar y hablar todos los días y a escuchar. Totalmente. Y aquí lo que intentamos es escuchar y aprender un poco también, Antonio. Siempre que estés atento a aprender. Siempre aprende. Ahí tú llegas a un sitio y dices, joder. Sin duda. Pues contigo hoy hemos aprendido mucho. Te hemos escuchado y hemos aprendido. Y yo con vosotros siempre. Siempre hay que intentar sacar la parte. Y cuando va avanzando la gente, no, que yo lo sé todo. Inútil. Vamos, con la gente joven tú aprendes la hostia. Yo, por ejemplo, en tecnología, que soy un zoquete total,
Ayer me aprendí una cosa nueva, me dieron el teléfono así, mira, te voy a dar tu teléfono, Sí, me sí, pusieron sí. el teléfono y digo, coño. O el hola. airdrop o lo que sea. Claro, ¿no? por ahí- Sí, ya con la claro, y tablet. tú vas aprendiendo cosas porque son de otras etapas, de Sí, otras sí, sí. épocas. y Está siempre claro, está claro. tiene- Todos aprendemos todos los Lo días. que pasa es que al final, ¿qué ocurre? Pues, Y con pues la tú- IA y con tal, con tú- ChatGPT, imagínate Claro, todo la esto. IA. Obligado a una renovación Ahora, por permanente. ejemplo, he escuchado que el arbitraje quiere ser dirigido por la inteligencia artificial. Creo que es una barbaridad Y no enorme. con la inteligencia natural, esa se está perdiendo. Es que por la inteligencia artificial, pues nada, porque sigan en ese tema. Son temas muy variables, pero que la época, como te digo, a cada uno le gusta la época que uno vivió, ¿no? Porque sobre todo recuerda tu época de juventud. Yo me acuerdo que me negaba cuando mi padre escuchaba la música que yo ponía, siempre me decía, ay, qué música más mala tiene, a él le gustaba el Eso flamenco. decimos todas las Claro, generaciones. padre. yo le decía, yo cuando sea mayor no le diré a mi hijo. Y ahora cuando subo al autobús de Unicaja, que subo con ellos cuando vamos camino del hotel al campo, ellos llevan puesta la música. Yo creo que no me pongo tapones porque Se no lo te queda llevo. en la punta de la lengua, lo El de vaya respeto, música que porque escuchas. vamos, la música que escucho, vamos. Vaya música que Claro, yo también creo que No escucha a Eric Clapton. mi época musical fue la mejor. Creo Eso yo. siempre lo dicen también Eso todas lo las creéis generaciones. todos. No, pero parece que es un dato. Bueno, es un dato objetivo, ¿no? No objetivo, por Por lo lo menos menos, que hay bastante, en la bastante música no hay que objetivo, confluye. ¿no? 70, 80, yo creo que son Sí, los hay años bastante mejores. más, sí, sí. Yo creo que ahí hay un grupo importante de gente que reconoce que los grupos de esos Fue la años eclosión, sí, sí, una los eclosión. de grupo. Que no digo que fueran mejor, igual que como yo digo, yo tuve la oportunidad de vivir la época política la política no de gestión, la política de entraña y de sentimiento más divertida. Yo entré en la facultad con el franquismo y entonces viví el cambio político desde dentro de la facultad, con lo cual, tú imagínate, estando yo allí se aprobó el Partido Comunista, se aprobaron todas las... Yo primer año de carrera lo aprobamos por aprobado general. Los profesores ¿Hubo huelga o qué? PNN estaban todos en la cárcel. Claro. Entonces, claro, Fíjate. era divertido. Yo me lo pasaba de puta madre, porque estábamos en el centro de la ciudad, aquí en Málaga, en Letra, que llegaba por una manifestación, joven, ya un follón, eso se pasaba genial, era entraña. Eso ahora mismo, la gente joven pues, ha vivido otra política. Entonces yo echo de menos que creo que aquello nosotros teníamos, allí había, se puede garantizar allí cuántos partidos políticos podría haber en la facultad. Allí teníamos, podría 25 comunistas revolucionarios de la tercera generación, no sé cuánto, que yo era un conflicto político de gente que estaba posicionándose ante una realidad Estaba nueva germinándose del todo, futuro. que fue la Claro, democracia, claro. son una generación que hemos tenido esa suerte de vivir ya una época que no era la de la posguerra, que era una generación, digamos, que se le debe mucho en este país, que se le debe mucho, que ya empezábamos a tener cierto bienestar, cierta calidad de vida. Y ganas de libertad. Y ganas de libertad, y era un momento muy bonito. Y entonces, claro, después la generación que han venido, todo estuvo avanzando, pues ha encontrado ya afortunadamente un país distinto y un país, pero que era muy divertido. Era cuando el oeste, cuando empezábamos a Pues repoblar no los el oeste. tropeemos, no los tropeemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la obligación. Muy bien, Antonio. Pues gracias. Tú A vosotros. cierras, al corte ese. al corte está ese. cerrado, está cerrado. Muchas gracias, A vosotros, Antonio. a los Está dos. Estás en tu casa. Cuando quieras volver a venir a charlar Bueno, con cuando nosotros queráis, de cuando temas queráis. que están quedados pendientes, aquí estamos. Bueno, cuando queráis, yo, por ejemplo, de estos temas, me Te- puedo te tirar llamaremos, horas. te Me llamaremos. puedo tirar horas. 100%. Horas. ¿Cortamos? Venga. Los políticos no son personas, con Jessica Trujillo y J. Carmona.